Hola, soy Lorena Meléndez y este es un nuevo episodio de EduLovers, el podcast de EduLab Teams. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a hablar de un tema muy interesante, la transformación de un centro educativo, basada en la innovación, en crear ocasiones que posibiliten el aprendizaje significativo, vital y experiencial. Para ello contamos hoy con la presencia de diferentes miembros del Consejo de Dirección de EduLab Teams y del ámbito de preliminares. Este ámbito ha elaborado una herramienta para conocer, por una parte, qué es un centro innovador, qué características tiene o, lo más importante, qué es un centro que se está transformando o qué pasos debe seguir un centro que quiere transformarse. Desde vuestra experiencia, ¿qué características ha de tener un centro transformado y en qué os habéis basado para llegar a esta conclusión? Bueno, pues después de hacer varias reuniones de equipo, debatir, investigar y buscar información, llegamos a la conclusión de tomar como referencia el marco de innovación educativa y sus características para estipular una serie de elementos relevantes que lo podían caracterizar, como son que las prácticas educativas que allí se practiquen sean transferibles, cuenten con una serie de redes sociales que puedan transmitir estas puestas en práctica al resto de centros, que sean sostenibles, que impulsen las prácticas en el tiempo, que estén planificadas, que sean realistas, que se puedan evaluar. Por otro lado, también es muy importante que promuevan la creatividad, que empleen recursos disponibles de manera creativa, potenciando así el rol del profesorado, que inviten a la participación, que fomente el trabajo en equipo. Y la inclusión. No podemos olvidar la inclusión. Y cuando hablábamos de transferibilidad, hay que tener en cuenta, uno de los ODS es el 17, que es Alianzas para conseguir los objetivos, y es ahí donde podemos realizar diferentes acciones en colaboración con otros agentes educativos, instituciones, para poder conseguir y llegar a esos objetivos que tenemos como centro educativo. Luego también los valores de democracia y singularidad, por ejemplo, el construir un equipo educativo crítico, responsable, acorde a la sociedad en la que vivimos ahora mismo, una sociedad que avanza hacia el futuro, y luego las diferentes experiencias educativas que surgen en cada contexto y actuando de manera proactiva. ¿Cómo podemos hacer uso de esa herramienta que habéis realizado? Pues hemos elaborado un formulario que podrá tener acceso a cualquier centro que tenga gusto por ello para poder autoevaluarse en las diferentes categorías en las que hemos dividido el mismo y evaluar en qué grado de nivel de transformación se encuentra. Exacto, ese formulario nos va a servir a nosotros como base para crear luego el marco, un mapa interactivo, exacto, de centros transformadores. Es simplemente un formulario que, si, como hemos comentado, desean realizarlo, nos va a ayudar muchísimo para poder luego nosotros seguir ayudando a otros centros educativos. Claro, porque ese mapa interactivo también servirá de apoyo a todos los centros que quieran intercambiar experiencias, poder contactar con otros centros de la zona o de la provincia o de la comunidad, para poder ir a visitarlos e intercambiar experiencias educativas que nos enriquezcan. Estas características están basadas en una investigación. Están basadas en el marco de innovación educativa, que está publicado en la Consellería de Educación. Exacto, nos ha ayudado muchísimo a elaborar todas las propuestas que tenemos, sí. Como representantes de vuestros centros educativos, centros que ya han iniciado una transformación educativa, ¿qué pasos consideráis que se han de seguir para que un centro que quiere transformarse pueda lograrlo? Vale, pues desde mi centro, un centro mediano, de Chirivella, allí lo que es fundamental la figura del equipo directivo. Si no hay un equipo directivo con ilusión, con ganas de arrastrar, de subir al carro, al claustro, es muy complicado. Entonces nosotros nos juntamos, empezábamos, los tres éramos nuevos y queríamos algo diferente. Estábamos en un cole muy tradicional y veíamos que la sociedad avanzaba demasiado deprisa. Entonces lo primero
que hay que hacer es hablar, sentarte con el claustro, pero no una reunión formal, sino una reunión con 2 cafés, 4 cocas, un poquito de distensión, que la gente hable, se exprese, sobre todo que vea lo que no le gusta, lo que le gusta, ver un poquito lo que tenemos, esas fortalezas y las deficiencias que había en nuestro centro. A partir de ahí hay que ver qué es lo que queremos y nosotros trazamos un plan estratégico que nos llevaba 5 años y ahora llevamos 4. Es un trabajo duro, porque es duro, hay que trabajar mucho, hay que pelear, hay que formarse, pero ahora mismo que llevamos todo este tiempo estamos súper orgullosos y no volveríamos para atrás. Enriquecedor, muchísimo, que muy enriquecedor. Muchísimo. Desde el punto de vista de la innovación educativa, entiendo que hay una base normativa que defienda la innovación de los centros educativos y de la transformación de los centros educativos. ¿Cómo podemos hacer motivar al resto de centros? Claro, la necesidad de esa transformación al resto de centros educativos. Desde nuestra experiencia, la motivación era conocer otros centros que ya habían empezado el cambio o que ya utilizaban otro tipo de metodología. Entonces nosotros cuando entrábamos se nos caía la baba literalmente. ¿Qué hicimos? A nuestro claustro enviarlos a esos centros para que ellos también lo viviesen en primera persona. Entonces, claro, ya no era yo me siento y te lo cuento, sino tú vas, lo ves. Entonces, claro, eso se fue un poquito contagiando. Lo tienen que ver. Visitas pedagógicas. Lo tienen que ver, pero sea donde sea. Porque vamos, no solo a la Comunidad Valenciana, hay centros que dentro de nuestra comunidad que son pioneros, pero fuera de la comunidad hay otros que son maravillosos para visitar. ¿Y por qué la transformación educativa? ¿Por qué los centros educativos han de ser transformados? El mundo está cambiando. A gran escala, además, la sociedad está cambiando, las tecnologías han venido para quedarse, nos han cambiado la forma de relacionarnos, nos han cambiado la forma de vivir y con eso, pues, directamente va unido que hay que cambiar la forma de transmisión de conocimientos y hacer alumnos más competentes para hacerles pues poder adaptarse a los cambios que les van a venir luego fuera de la escuela. Entre los profes hay una queja generalizada, que es mis alumnos no están motivados. Entonces, ¿cómo los podemos motivar? Haciendo lo mismo de siempre, ya sabemos que eso no funciona. Necesitamos cambiar y lo primero es cambiar nosotros como profes. Antes decía Paloma la experiencia que han tenido, que llevan 4 años con un plan estratégico. En mi centro llevamos ya 2 planes estratégicos. Pasó un equipo directivo, ha habido cambio de equipo directivo y ha habido una continuación. Pero lo primero que hicimos fue un cambio de mirada desde los profesores. Los profesores empezamos a mirar a nuestro alumnado como el centro de todo el proceso. Entonces, poniendo a ellos como centro, ¿qué necesitan? Y a partir de ahí, pues lo mismo que decía Paloma, visitas, conocer otras experiencias y adaptarlas a nuestro centro. Mucha formación también, pero formación entre nosotros. Muchas veces las aulas estaban cerradas, no sabíamos lo que hacían los de al lado. Entonces, formaciones fuera, formaciones de ponentes externos, especialistas, pero también formación entre nosotros, dándonos a conocer hacia afuera y conocer hacia adentro, lo que tenemos en el claustro. Y ya que tenemos aquí a miembros del ámbito de preliminares, ¿cómo podemos hacer para iniciar ese cambio de mirada en un claustro donde hay diferentes miradas, diferentes personalidades, diferentes maneras de ver lo que es interesante, lo que es la educación, la transformación incluso? ¿Cómo sembramos ese terreno? Sí, no es fácil. Yo creo que es la parte más importante o la primera a tener en cuenta antes de arrancar con nada. Sobre todo no tener prisa y ver un poco la realidad y las necesidades del claustro y en estos momentos qué necesitamos. Hay que valorar muy bien el por qué hacemos el cambio, el por qué. Darle un sentido a lo que queremos iniciar. Como decía Nacho, la cohesión de equipo es fundamental y el motor de todo es el maestro o maestra, el que está al pie del cañón en el aula día a día. Necesitamos un claustro motivado y unido y sobre todo escucharnos todos y pensar que la transformación no significa que haya un bando de buenos y un bando de malos y eso tenemos que tenerlo muy presente porque en cuanto empecemos a funcionar, empecemos este movimiento o este camino, no va a ser fácil, va a costar. Pero por eso el primer paso de todos es preparar ese terreno. ¿Y cómo se prepara? Pues como decía Paloma, una de las primeras acciones es esas visitas pedagógicas,
como decía Nacho, también abrir las puertas del aula, de mi compañero, de mi compañera, ver lo que está haciendo, un intercambio de buenas prácticas y sobre todo plantear otro tipo de reuniones que no sean solo los claustros, sino donde espacios y tiempos dedicados a hablar simplemente de nosotros, de nuestro centro, de dónde queremos llegar, de plantear nuevas perspectivas y hacer un documento propio de centro que será un poco la antesala de ese proyecto educativo. Claro, esto que estamos escuchando, que estamos planteando, también implica una organización del centro quizá de manera diferente o que posibilite esa transformación. Una de las quejas, por ejemplo, que se escucha en los claustros es la falta de tiempo, quizá por desbordamiento de tareas o documentación, por lo que sea. ¿Cómo organizamos un centro que quiere empezar a transformarse? Bueno, yo creo que hay que ir encaminados a un liderazgo distributivo en el que todo el mundo se sienta partícipe y parte importante de ese plan, que todas las maestras y todos los maestros tengan algo que liderar y así verse satisfechos cuando ese liderazgo sale en buena medida, ¿no? Creo que es importante distribuir y que todo el mundo esté implicado al 100%. De todas formas, cuando te gusta mucho lo que estás haciendo, el tiempo sale, porque es verdad que el horario es el que tenemos, ni más ni menos. Ahora, si tú disfrutas y ves cómo avanza todo, cómo se transforma la ilusión, al final a mí me da lo mismo estar más menos horas en el colegio. Nosotros nos hemos formado fines de semana, muchas tardes, pero todo porque te gusta y porque vas viendo tus frutos. Entonces, al final es verdad que el horario escolar sigue siendo el mismo y, vamos, no nos lo van a pagar. Que al final entra dentro de la vocación. Esta es una profesión vocacional, pura y dura. Y si no la tienes, te va a costar el proceso de cambio. Hemos hablado de ciertas características para llegar a ser un centro transformador. Me gustaría que habláramos un poquito de por qué estas características. Hemos hablado de relevancia. ¿Por qué un centro que quiere llegar a ser un centro transformado tiene que tener esta característica? Bueno, sobre todo yo pienso que los cambios tienen que ser significativos y también tienen que tener un impacto en el entorno. Hablamos muchas veces de trabajar APS, de que esto revierta en el barrio, en el entorno, y esta es una de las formas que tenemos de conocer lo que tenemos alrededor, de movernos en ese entorno y poder generar actuaciones conjuntas que nos beneficien a todos y a todas. Esos cambios que hablas, nosotros lo que sí que llegamos siempre son acuerdos de claustro que queden establecidos en el PEC. Estos acuerdos ya son vinculantes, pasan por pequeños grupos, pasan por el claustro, pasan por el consejo escolar y unas decisiones que se toman y que transforman el centro quedan establecidas, quedan como cultura de centro. Por antes os comentaba de que nosotros ya hemos cambiado de equipo directivo, pero no ha habido una ruptura con los planes, sino que hay una continuidad porque eso se está quedando como dentro de nuestra, pues lo que os decía, la cultura de centro, ¿no? El hacer que los centros sean de una forma determinada en relación a sus alumnos y trabajar para ellos. Sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Es otra de las características que estábamos hablando. Es fundamental que los cambios perduren aunque cambien los equipos directivos y que al final construyas una seña de identidad propia de centro y esa sea con la que funciones y que vayan habiendo pequeñas modificaciones, pequeños cambios y adaptándose un poco a todo el tiempo que va pasando y las nuevas necesidades. Me estoy acordando ahora mismo de la LOMLOE y de la línea pedagógica del centro. Bueno, quizás una manera, un centro que quiere empezar a transformarse, quizá es una manera es ver qué proyecto educativo tienes, si está dando respuesta a lo que necesita tu alumnado o la comunidad en la que está inmerso este centro educativo y aprovechar este cambio de normativa para poder empezar a implementar estos cambios. Yo creo que es un momento ahora mismo muy bueno e importante como para que cada comunidad educativa haga una mirada crítica sobre cuál es el proyecto educativo que está llevando a cabo y si responde a las necesidades de su alumnado, ¿no? Y lo que estamos comentando es fundamental el compartir además esa mirada y el que ese proyecto educativo y esa línea pedagógica
que después incidirá en las aulas, ¿no? Y en las propuestas pedagógicas y las programaciones de aula, se ha elaborado con convicción y por todos los miembros del claustro, ¿no? Es muy importante para que tenga una duración en el tiempo y para que realmente cambie o no cambie esa gestión de equipo directivo, tenga una continuidad y que el alumnado tengamos claro cuáles son la misión, la visión y los valores de cada centro y cuáles son cuál es el futuro que queremos como ciudadanos de una sociedad y las necesidades que tienen nuestros alumnos, ¿no? Fíjate que hemos hablado de misión, visión, valores, que es una herramienta que generalmente en los centros educativos públicos no se suele dar. No se hace un estudio de cuál es la misión del centro educativo, una visión o mediante qué valores. Con lo cual es uno de los puntos iniciales, ¿no? a construir, o al menos a reflexionar, a debatir. ¿Qué queremos? ¿No? A partir de ahí, desde dónde partimos, hacia dónde vamos, el tener un rumbo. Y luego todo eso, importantísimo, dejarlo por escrito. En el proyecto educativo. Siempre. Es el proyecto educativo desde el punto de vista de que no es un documento que está en un cajón, sino que está... Hacerlo activo. En eso la LOMLOE, que tendrá todas sus cosas negativas, sus cosas positivas, pero nosotros podemos buscarle... Nosotros, en nuestro caso en concreto, nuestro cole, queremos buscarle un punto para apoyarnos en esta transformación. Hay un cambio de ley. Hay ciertas partes que nos permiten una cierta autonomía al centro. Pues aprovecharla, ¿por qué no aprovecharlo? Muchas veces nos fijamos siempre en lo negativo, que esta ley pues va a volver a cambiar dentro de unos años, lo decimos todos, estamos convencidos, antes o después cambiará, pero aprovecha el momento. Entonces aprovechamos el momento. Antes hemos hablado visitar, conocer, llegar a acuerdos, implementarlos y que duren en el tiempo. Yo creo que ese es el camino que estamos llevando. Un camino que te ha hablado Paloma, que no es fácil, pero sí enriquecedor. Bajo vuestra experiencia, ¿qué podéis decirme de cómo ha sido vuestro camino de transformación? Que supongo que estáis todavía inmersas en sobre todo, el si merece la pena. ¿Merece o no merece la pena? Sí, merece la pena. Merece la pena mucho, pero inviertes también mucho. Lo que pasa es que al final acaba compensando porque... Creo que es tu responsabilidad y tienes en tus manos una comunidad de 400, por ejemplo en mi caso 410 alumnos que saldrán en el futuro a la calle y que los empleos que tendrán no son los mismos ni parecidos a los de hace 20 años. Entonces por eso tenemos que cambiar mentes, miradas y formas de actuar. Esta parte de la que hablaba Nacho, de la LOMLOE, nos guste más o nos guste menos, que sí que pienso que la LOMLOE ha traído también muchas cosas buenas, se basa en lo competencial. No nos han preparado para trabajar de manera competencial, pero creo que un docente tiene muchísima ilusión siempre y vocación de superar obstáculos y este es uno de ellos. Llegaremos a trabajar de esta manera y lograremos poco a poco pues no solo vivirlo, sino trasladar pues esta emoción, ilusión y esta pasión al alumnado para que ellos lo vivan pues de esta manera. Si nosotros no creemos lo que hacemos, ellos... tengo mis dudas de que también lo pueden hacer. Merche, ¿te podrías volver a recordar estas 10 características que debe tener un centro transformador? Relevancia. Eran relevancia, transferabilidad, sostenibilidad, que sea evaluable, creatividad, participación, fomentar el trabajo en equipo, inclusión, considerar esa diversidad como una oportunidad, y lo mismo venía a la mente cuando hablabas, Nacho, de intercambiar experiencias en el propio centro. Nosotros lo hemos implantado, lo hemos llamado Intramoute. Hemos cuadrado horarios y es verdad que en el claustro todas las personas tienen algo que aportar. Tengan la mirada que tengan, siempre hay algo y hay que darles ese valor porque si se sienten valorados también entran más a escuchar y a estar predispuestos a ese posible cambio, ¿no? Por lo menos a investigar y por lo menos a observar y poderse cuestionar. Otra característica era la democracia, promover la igualdad de oportunidades y la última sería la singularidad. Porque ningún proyecto educativo puede ser, ¿no?, igual a otro. Las características del centro, las características del entorno, las características del propio claustro, de las familias, ya te condicionan a diseñar ese perfil de salida que también nos habla del LOMLOE, del propio alumnado de cada centro.
te invitan a ponerlo en función de las características de todo este gran equipo humano que forma un centro educativo. También tenemos la participación. Hemos estado hablando de la participación del profesorado, del equipo directivo, de poner en el centro del aprendizaje al alumno. Pero hay otro grupo de personas que forman parte de la comunidad educativa. ¿Cómo podemos abrir nuestro centro a que sea una comunidad educativa verdaderamente global y que se escuche en todas las partes? Hay que abrir las puertas del centro. Importantísimo. Nosotros llevamos ya 4 años abriendo las puertas. De hecho, nuestros despachos siempre están abiertos, pero para todos, alumnos, familias, voluntarios. Nos gusta que entre la gente, nos gusta que la gente participe, que nos proponga cosas, y al final eso se lleva muy a que las familias, los alumnos les guste. Salen ahora nenes del instituto y a mí una de las cosas que por una parte me gusta, pero por otra es verdad que te hace reflexionar es cómo echo de menos el colegio. En el instituto no nos tratan igual, al igual que las familias. ¿Cómo os echamos de menos? El cole no es nuestro, no es de los profes, es de toda la comunidad educativa y todos deben participar en la medida de lo posible, evidentemente. Hay que crear espacios de debate, hay que crear situaciones de colaboración, situaciones en que las familias puedan entrar a diferentes actividades, voluntariado, como tú dices. Creo que es importante que ellas se sientan también parte importante. Si se sienten parte importante del centro, van a tener más confianza y van a valorar más lo que el equipo docente proyecta. Y también me gustaría hablar, finalizando lo que es el episodio, de la característica evaluadora. La evaluación como herramienta de mejora, no solamente como calificadora del centro, como algo global. Yo creo que la evaluación es necesaria, no como una rendición de cuentas, sino como una herramienta de ayuda para ver en qué punto se encuentra el centro. Entonces, no únicamente hablar de la evaluación del alumnado, sino de la evaluación del centro y de la gestión de centro, ¿no? Es importante saber en qué punto se encuentran aquellas actuaciones y aquellos procesos que estamos llevando a cabo, y también pues cuáles son, si los resultados son los esperados, o debemos de plantearnos en qué punto realizar pues cualquier modificación a nivel de gestión o a nivel también de conseguir una mejora académica, por supuesto, del resultado de nuestros alumnos. Entonces yo lo veo, la evaluación es una herramienta, lo veo como una oportunidad más que como un aspecto positivo, más que una crítica. Como un aspecto negativo. Sí, sobre la evaluación sí que me gustaría aclarar algunas cosas que en ocasiones se tienen con cierta confusión, incluso en los centros, sobre la propia dinámica de la evaluación. Evaluamos siempre. O sea, estamos evaluando constantemente la actitud de nuestros compañeros, si estamos durmiendo, si una pierna se nos queda fuera, etc. Es un fenómeno natural. Es más, es imposible no estar evaluando nuestro entorno. Otra cuestión es la calificación, que son cosas diferentes. Evaluar no comporta una condición de desevaluar o alguna cuestión negativa. Evaluar siempre es positivo, es medir. Y medir no tiene contraindicaciones. Lo que tiene contraindicaciones, y sí que es importante tenerlo en cuenta, es la calificación. Porque calificar tiene una contrapartida, que es descalificar. Cuando algún alumno, cuando descalificamos, sí que podemos provocar un perjuicio. En la calificación hemos de ser especialmente cuidadosos. Pero hemos de evaluar siempre. La evaluación continua es una cuestión filosófica que hemos arrastrado y que la gente sigue siendo reacia. Porque asociamos mucho evaluar, que es la hermana positiva, con la de calificar, que es la hermana un poco más complicada. Eso es importante que los centros lo tengamos en cuenta, y desde el punto de vista de transformaciones es muy importante. Evaluar siempre, calificar con mucho cuidado y siempre con mucha precaución, porque la descalificación supone problemas para la comunidad escolar. Una cosa también quería comentar en cuanto a lo que habéis dicho antes de la normativa. Y es, mirad, la normativa, hay cosas que son irrenunciables. Comentamos que la puede cambiar, pero mirad, la LOE fue modificada por la LOMCE, no fue derogada, fue modificada.
Y la LOMLOE retorna en gran medida a la LOE. Los cambios positivos en educación no se han revertido. Vamos avanzando en ellos. Y todo eso implica que lo que estamos haciendo tiene todo sentido. Es completamente favorable. Otra cuestión es si se avanza más despacio o más deprisa. Pero el avance es innegable y volver atrás, igual que evaluar por competencias, es una cuestión que no volveremos atrás. Esto va a seguir y seguramente más o menos rápido. Eso dependerá de muchas otras cosas, pero vamos hacia adelante. Bueno, pues por último, solo me queda agradeceros vuestra participación. Muchas gracias a Nacho Calatayud, Paloma Castellano, Rafa Clarí, Vanessa Antolín, Merche Ariño y Nuria Soler. Como resumen, es necesario que la escuela camine paralelamente a los cambios de la sociedad. Por tanto, de alguna manera es necesario iniciar la construcción de un proceso de transformación educativa que mejore las competencias del alumnado para poder afrontar los retos del siglo XXI. No es un camino fácil, pero sí enriquecedor y motivante, sobre todo cuando se empieza a vislumbrar en el centro educativo esa transformación, no solo en la tarea docente, sino como concepto de comunidad y principalmente en la semilla que siembras y ves crecer en el alumnado. Por ello, animaros a todos a recorrer este camino. Ya sabéis que podéis hacer uso del trabajo que realizamos en EduLab Teams, quizás desde esta herramienta autoevaluativa. Ya sabéis que si queréis hacer cualquier comentario o aportación podéis escribirnos al email podcast@edulabteams.com. Gracias, EduLovers, por habernos escuchado en este episodio.